¿Estás interesado en dar lo mejor y educar muy bien a tus hijos? Estás en el lugar indicado. En este programa tendrás claves, tips, ejemplos, casos de estudio y las respuestas a todas tus preguntas, basadas en muchos años de experiencia, trabajando con niños, niñas, adolescentes, padres y educadores. Además, complementado con estudios en neurociencia, psicología y coaching. Abre bien tus ojos y expande tu mente. Esto es Consejos para Padres y Madres, con Andrea Álvarez. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Consejos para Padres y Madres de Adolescentes basados en neurociencia, psicología y coaching. Hoy les traigo un episodio súper genial. Fue un poco contradictorio cuando toqué este tema en mis redes sociales, pero bueno, debo compartirles. A veces la verdad no le gusta a muchas personas, igual no es una verdad absoluta, es mi verdad, es lo que he podido analizar de muchos años de experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia, profesores, bueno, etcétera. Y es el tema de la mala relación que los papás y mamás normalmente tienen con sus hijos adolescentes. Tal vez siempre escucho cuando los niños están a cumplir 9, 10 años, dicen, ay Dios mío, viene la etapa que me va a sacar canas. Entonces, justamente es porque esa bonita relación, entre comillas, que había en la edad infantil, se empieza como a dañar. O sea, es como si algo pasara ahí que se transforma y el chico o la chica cambian, son otros seres humanos completamente diferentes y no se sabe ni qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, aquí estoy para explicarte qué es lo que sucede con esa mala relación que hoy tú tienes con tus hijos adolescentes o que posiblemente vas a tener. Y lo primero que quiero que tengas presente es algo que siempre digo, y es que el cerebro del adolescente es muy diferente al del infante. Es súper diferente porque por temas hormonales, cuando están en la etapa de la preadolescencia, algunos empiezan 8, 9, tal vez 10 años, en esta etapa todo el cuerpo empieza a transformarse hormonalmente. Y cuando esto sucede, se borran o se transforman más o menos entre el 80 y el 90% de las rutas neuronales del cerebro. O sea, básicamente la información que tenían tus hijos de infantes de 0 a los 7, 8 años se borra. Es como si no hubiese pasado nada. O sea, esa platica se perdió, ese tiempito se perdió de alguna manera, porque queda mucha de esta información guardada en el subconsciente. Ahora bien, es como si volvieras a criar, pero ahora no a un infante con cosas de niño, protegiéndolo mucho, sino a un adulto. Por eso siempre digo, tienes a un mini adulto o un adulto en proceso, ya en esa edad. Así que por eso es que el adolescente causa tanto problema relacional con sus papás. La razón es porque acá empiezan a primar los valores de libertad, él empieza a crear su propia identidad, empieza a tener sus propios valores, empieza a crear importancia a la palabra no me gusta y punto, y qué va a hacer, y eso es crear su identidad, su carácter y su criterio se forman en la adolescencia. Y bueno, los papás venían acostumbrados a que sus hijos no fueran tan polémicos en la infancia porque ellos pues no estaban desarrollando eso en ese momento. Básicamente, por esta razón es que se tienen como tantos problemas en la adolescencia. Y acá te voy a dar una de las revelaciones que más le vuelan la cabeza a los papás, sobre todo de adolescentes. Y es que papás y mamás, sus hijos, y más si son adolescentes, van a apretar los botones en los que más ustedes deben trabajar como papás y mamás y como personas. Vuelvo a repetir. Tus hijos, y más si son adolescentes, van a apretar los botones en los que más tú como papá y mamá tienes que trabajar. Así de sencillo. Si tú tienes que trabajar en la paciencia, revisa, tienes un hijo demasiado lento, se hace lento, llega tarde todo el tiempo, etcétera.
Si tú tienes que trabajar un tema de actitud, te vas a dar cuenta que tus hijos van a ser los que más mala cara hacen, no les gusta nada, no les apetece nada, mejor dicho, los más desagradecidos de la vida. Porque las malas relaciones empiezan cuando tienes una mala relación contigo mismo. Entonces, ¿cuál hubiese sido el orden? Nosotros como seres humanos tenemos que venir a trabajar y a sanar muchas heridas que traemos, muchas creencias limitantes que nos inculcan nuestros papás y muchas raíces espiritualmente hablando que traemos de generaciones. Nosotros estamos llamados, y tú que me estás escuchando hoy, estás llamado a sanar esas relaciones, a sanar esas creencias, a cambiarlas y a sanar y a cortar de raíz todas estas líneas generacionales que hoy tienes para que tus hijos y la relación con tus hijos sean diferente y mejor. Por esta razón es que tus hijos van a ser tus mayores maestros. Así que hoy en este podcast te invito a que revises cuáles son esas cosas que más te disgustan de tus hijos. Si es que son lentos o son demasiado rápidos o son contestones o son gritones o perezosos o no les gusta seguir órdenes, etcétera. Y quiero que analices la raíz de ese comportamiento. Entonces, van dos cosas que tienes que analizar ahí. La primera es quién es igual que tu hijo en la casa, de quién aprendió eso. Y la segunda es a qué estás resistiendo tú. Entonces, si tú resistes a alguien muy lento, tu hijo es lento. Entonces, ahí es cuando tienes que aceptar, reconocer y empezar a ejecutar técnicas de paciencia, de respiración, de gestión emocional. Para eso está mi membresía, ya saben, se lanza la última semana de enero. Tienen que estar súper pendientes en mis redes sociales, @yoandreaálvarez. Ahí van a encontrar el precio promocional de lanzamiento, apenas va a durar como 5 días en promoción de lanzamiento, luego el valor duplica. Pero por esta razón es súper importante que tú hagas parte de ese porcentaje tan mínimo de papás y de mamás que están sanando y que por ende sanan generaciones hacia adelante y por ende transforman una generación por completo. Esa generación de cristal es justamente todas esas heridas que traemos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos y esos abuelos de los tatarabuelos, donde se cansaron de tanta violencia y de tanto abuso y ahora pasaron al punto de la sobreprotección y la permisividad, justamente porque no se sanaron las cosas como debieron haberse sanado. Entonces, nosotros somos la generación de papás que estamos llamados a sanar de una manera correcta para tener un equilibrio entre disciplina y amor, entre permisividad y control, entre límites, entre decir sí y decir no. Es muy claro esto, entre no tener que usar la violencia para educar bien a un ser humano. De hecho, cuando se usa la violencia no se está educando, ¿no? Se está haciendo cambiar a la persona temporalmente desde una postura de miedo. Eso no es educación. Bueno, pero eso es otro tema de podcast. En fin, así que tienes que revisar cuáles son esos puntos, esos botones que más te aprietan de tu adolescente. Si es la paciencia, si es la gestión emocional, si es responsabilizarse o si es que tú siempre buscas culpables y no aceptas tus propios errores, o aprender a decir no, te cuesta decir no, te cuesta priorizarte. Tienes que revisar eso tú como papá y como mamá. Aprender a no culpar, o si es el tema de la soledad, ese tema que tú no puedes estar solo, sola, o estás en una relación de codependencia, o una relación tóxica, aguantando malos tratos, solo por el simple hecho de no estar solo, sola, y por esa razón tu hijo cae también en relaciones tóxicas, o en un grupo de amigos que no les favorece, etcétera. Tienes que ser súper analítico como un observador de tu relación, para que puedas hacer un ejercicio específico. O también te propongo que si te das cuenta que tú solo no puedes, escríbeme por mensajes internos en mis redes sociales. Yo tengo también servicio de asesoría 1 a 1 y podemos entrar a revisar cada uno de estos puntos y te doy tips claves para que empieces a transformar desde la primera sesión la relación con tus hijos. Ahora, debes sentirte completo primero tú. Ojo, debes sentirte pleno primero tú, no tus hijos. Cuando tú te sientes pleno y que estás mejorando, tus hijos mejoran por añadidura.
Así que empieza a darte lo mejor a ti desde hoy y me vas a contar cómo te va. Así que deseo con esta información que tu hogar sea una fábrica de campeones. Deseo que tu hijo haga parte del 1% de la población que transforma el mundo, que es un líder que está cambiando generaciones y no alguien más del promedio mediocre condenado al fracaso. Así que muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias sobre todo por aplicar cada uno de mis consejos. Síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en mi próximo episodio. Los quiero mucho. Chao, chao.